Hola amigos de la huerta, hoy estamos en la huertina otra vez y os voy a explicar cómo quitar los chupones a los tomates. Estos tomates que tenemos aquí los plantamos hace 2 semanas más o menos. Si os acordáis, les pusimos unas botellas de plástico para protegerlos y algunas ya se los hemos quitado, a otras todavía no. Desde el momento que empiezan a crecer los tomates hay que empezar a quitarles los chupones. Y os voy a explicar cuáles son los chupones porque muchas veces la gente no sabe a qué nos referimos con los chupones del tomate, ni dónde están ni cómo salen. Voy a intentar explicaros lo de los chupones. Si os dais cuenta, esto sería el tallo principal del tomate, y aquí le sale una ramificación. Entre el tallo principal y la hoja le sale como un brote nuevo. Estos brotes hay que quitarlos y simplemente hacia un lado ya salen solos, sin hacer ningún tipo de fuerza. Esto se quita porque si no la planta del tomate empieza a crecer hacia todos lados, ramifica por todos lados y hace que pierda fuerza el tomate. Con lo cual a nosotros nos interesa el tallo central y los tomates. Este es, por ejemplo, aquí tenemos el tallo principal, una hoja, pues este también lo quitaríamos. Así con toda la planta. Nos vamos fijando. Y este sería otro que sale entre la rama y la hoja y lo quitamos. Si os dais cuenta, este pequeñito va a ser otro chupón. Lo quitamos. Y así hasta liberar toda la planta. Esto más o menos lo tenemos que hacer todas las semanas. Ir fijándonos en los chupones para quitarlos, porque si no se nos desmadra. Hay gente que tiene miedo de confundir un chupón con las flores del tomate. Os dais cuenta que no salen ni entre las axilas del tomate ni nada, simplemente salen ahí. Ahí tenemos la flor del tomate y aquí el chupón. Pues el chupón lo quitamos. Aquí tenemos otro caso de chupón. Este se nos fue la mano, lo hemos dejado crecer demasiado y parece parte del tronco y del tallo. Pero nada que ver, el tallo principal es este, que es el que hay que dejar siempre. Este se quita, este costará un poco más que los anteriores, pero ya está. Si queréis tener otro tomate, podéis plantar el chupón en el suelo, que os aseguro que enraiza enseguida. Esto lo dejamos así y en una semana ya ha hecho raíces. Ya habéis visto cómo hemos ido podando los tomates. Hay que hacerle esto cada poco tiempo, quitarle los chupones. Y de paso también aprovechamos a ponerles más cuerda a los tomates para que crezcan rectos. Esto es una cosa que hay que hacer de continuo, entonces bueno, que sepáis que hay que controlarlo para que los tomates crezcan hacia arriba y sin chupones. Así que nada, si os ha gustado el vídeo le dais ahí like, comentáis lo que queráis, os podéis suscribir y si lo queréis compartir pues también. Pues nada chicos, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.